Yepes desde Baba, Los Ríos. Qué gusto con que pues iniciemos este segundo módulo con una concurrencia masiva y pues se siguen uniendo los participantes también a través de las redes sociales, que para nosotros es un honor que nos acompañen. El día de hoy, como les comentaba, iniciamos el segundo módulo relacionado con las relaciones paterno-filiales en el derecho de familia. Y para el efecto, nos acompañará una docente de lujo, como es de costumbre. En esta ocasión nos acompañará la doctora Marianela Maldonado. La doctora Marianela Maldonado, quien ya nos acompaña y me permito presentarla, fue jueza de familia, mujer, niñez y adolescencia en el Cantón Quito, provincia de Pichincha. También fue defensora adjunta de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Actualmente estudia el doctorado en Alemania en Derecho de Familia, precisamente. Es docente en universidades del Ecuador y también en México, mediadora familiar profesional, vicepresidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha, socia principal del estudio jurídico Filialis Ecuador. Además es escritora de artículos de derecho de familia para diversas revistas nacionales e internacionales, capacitadora de derecho de familia, miembro del Foro Nacional de Mujeres de Van Württemberg en Alemania. Estimada doctora, bueno, ya me corregirá ese alemán mal pronunciado. Bienvenida, muy buenas tardes, un gusto que nos acompañe, un honor, doctora. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Damián. Muy buenas tardes. Estaba muy bien pronunciado, ¿no? No se preocupe. Bueno, Muchas gracias. es un gusto y un placer enorme poder compartir estos días, estas horas valiosísimas dentro de un posgrado que lo considero de infinita importancia, ya que la especialidad en la administración de justicia, la especialidad en el litigio oral dentro del ámbito del derecho de familia es destacable y hay que apoyar justamente este tipo de iniciativas en virtud de lo que viene de mi experiencia. Hay muy pocos estudios jurídicos que se dedican única y exclusivamente a esta especialidad. Así como necesitamos jueces especializados en materia de derecho de familia y de niñez, necesitamos también abogados y abogadas especializadas en el tema. Les pido mil disculpas por mi voz, que estoy un poquito agripada, pero ya mejorará en el transcurso de los días. El día de hoy se me ha solicitado que hable en primera instancia del principio del interés superior del niño, niña y adolescente, así como también sobre temas de impugnación de paternidad y de reconocimiento voluntario. Son tres temas muy amplios en donde lógicamente vamos a concentrarnos por el periodo de tiempo en justamente las partes más importantes que ustedes deben conocer y saber dentro de este ámbito. Y para ello quisiera empezar con el tema del interés superior del niño, niña y adolescente. Como ustedes saben, el principio del interés superior en el caso de Ecuador se encuentra establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 11 y en el artículo 44 y 45 de la Constitución. Si bien es cierto, hay muchos abogados que creen que el principio del interés superior es un derecho, pero no. Es un principio garantista constitucional que protege y previene justamente la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y dónde nomás se encuentra contemplado este principio general del interés superior y qué es lo que realmente nosotros necesitamos saber sobre el principio del interés superior del niño? En realidad es el deber tanto de la sociedad y del Estado determinar y establecer políticas públicas adecuadas que tengan la obligatoriedad de promover, de proteger y de prevenir todo tipo de vulneración en contra de los niños, niñas y adolescentes.
Este principio es universal, ya que se encuentra dentro de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, se encuentra contemplado cuáles son los protocolos que hay que tomar en consideración para la aplicación. ¿Sí me escuchan? Me escuché yo mismo. Sí, no, perdón, alguien abrió el micrófono. Ah, ya. Entonces, como les decía, el principio del interés superior también se encuentra contemplado dentro de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Es un mecanismo mediante el cual la Corte Interamericana garantiza la protección de derechos humanos, que son elementos importantes para nuestra democracia. En eso consiste una opinión consultiva. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la opinión consultiva con el principio? Tiene mucho que ver, porque responde a consultas realizadas por los Estados miembros de la OEA sobre interés superior de los niños, niñas y adolescentes, sobre la compatibilidad de las normas internas con la Convención de los Derechos del Niño y sobre la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Entonces, como ustedes saben, estoy hablándoles de la opinión consultiva de octubre 17 del 2002, que se estableció y que se empezó a discutir el 28 de agosto del 2002. Y fue solicitada esta opinión consultiva por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre la opinión y qué está contemplado dentro de esta opinión consultiva? En primer lugar, la condición jurídica y de derechos humanos del niño, que tiene que ver directamente con el principio garantista del interés superior del niño y el desarrollo del niño y los cuidados especiales, las medidas especiales de protección, la obligación del Estado, de la comunidad y de la familia de que el niño sea escuchado y que se respeten sus derechos, y la no separación entre el niño pequeño y la madre, y el derecho a la educación gratuita y obligatoria, entre otros derechos fundamentales. De todos estos derechos fundamentales, creo que el más importante y el que hay que rescatar, porque muy pocos jueces y muy pocos abogados toman en cuenta cuando, especialmente en los casos de tenencia o de patria potestad o de visitas, es justamente el derecho del niño a ser escuchado. ¿Qué es lo que pasa en varios juicios? Normalmente, cuando los niños son pequeños, los jueces generalmente se apoyan en informes del departamento técnico, es decir, informes técnico-periciales, psicológicos, médicos y de trabajo social, en donde se determina y analizado el niño, entrevistado al niño y analizado también el ámbito social en donde el niño se desarrolla. Lógicamente, determinan, y es un material de apoyo y un instrumento de apoyo para motivar la sentencia final, cuáles serían las conclusiones y las recomendaciones de este equipo técnico en función a las habilidades y a los deseos del niño en donde se encuentre mejor, sea en un ambiente materno o en un ambiente paterno. Ya cuando los niños crecen, ya entre los 8, 10 años y más aún cuando están en la preadolescencia de 12 a 14 años, esta opinión ya se vuelve obligatoria y está contemplado en el caso de Ecuador, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 60, en donde dice que las autoridades judiciales están en la obligación de escuchar al niño en todos los asuntos que le competan. Entonces, la opinión consultiva acoge justamente estos temas principales en torno a la expresión interés superior, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Y finalmente, que el principio de igualdad, recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños y en relación con la aplicabilidad del principio garantista del interés superior, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños. La opinión consultiva también es clara y precisa y dice que la familia
constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo. Entonces, ¿qué debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de su familia en función del interés superior de aquel? La separación debe ser excepcional y preferentemente temporal. ¿A qué se refiere esta parte del aspecto analizado en la opinión consultiva 17? Se refiere a los casos en que existen demandas de medidas de protección por maltrato psicológico o físico de uno de los padres o de su familia empleada, cuando, por ejemplo, uno de los padres demanda una medida de protección emergente en virtud de que se está vulnerando algún tipo de derecho de nuestros hijos. Y finalmente, que para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. Últimamente, en el año pasado, la Corte Constitucional Ecuatoriana dictó una sentencia de extremada importancia que se refiere a la tenencia preferencial materna, en donde se declara la inconstitucionalidad de la misma en virtud a principios de equidad y de mantener las relaciones paterno y materno-filiales al mismo nivel. Entonces, dentro de esa sentencia, inclusive, se establecen protocolos de aplicabilidad en torno al desarrollo de la doctrina de protección integral de nuestros niños, tomándose en cuenta de que los niños deben ser respetados como sujetos de derechos y no como objetos de derechos. Y asimismo, tomando en consideración que en esta sentencia también se dan ciertos parámetros de aplicación del famoso principio de interés superior, en función de las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por eso es que es muy importante que conozcamos cuáles son los aspectos especiales, tomando en consideración sobre el principio del interés superior, sobre el derecho del niño a ser escuchado, sobre el principio del sujeto de derechos y no del objeto de derechos. Es más, ahora cuando se habla sobre temas de derecho de niñez o de familia, nunca se dice menor porque se toma en cuenta que la palabra menor es una palabra peyorativa y que se la toma como que si el niño fuera un objeto de derecho. Por eso es que siempre se va a hablar sobre el sujeto de derecho, niño, niña o adolescente. Adicionalmente, sobre la opinión y sobre el derecho del niño a ser escuchado, dice la opinión consultiva que el respeto del derecho a la vida en relación con los niños abarca no solo las prohibiciones, entre ellas la de privación arbitraria establecidas en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que comprende también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones dignas, para que su vida se desarrolle en condiciones dignas. Es decir, se refiere a la condición jurídica de nuestros niños, a la condición jurídica y de derechos humanos de nuestros hijos. Se refiere a la obligatoriedad que tiene el Estado de buscar las mejores políticas públicas en función de la aplicabilidad del principio del interés superior. Se refiere a los cuidados especiales y medidas especiales de protección que deben ser emitidas por los jueces competentes en caso de que los niños sufran una vulneración a sus derechos humanos. Háblese de vulneraciones, la actual discutida obstrucción del vínculo, que en algunos países como Chile ya se la ha tomado en cuenta y está considerada como el síndrome de alienación parental. También, por ejemplo, cuando no se cumplen los regímenes de visitas contemplados en los diferentes juicios de divorcio, cuando se ha llegado a algún acuerdo o en última instancia el juez ha decidido que se cumpla un régimen de visita y la madre o el padre con quien vive el niño no lo cumple, porque no debemos olvidar justamente el hecho de que cuando los niños son todavía pequeños, la obligación del cuidado diario debe recaer en uno de los padres. A esto se le llama en mi país
tenencia, lo que se debería llamar más bien custodia. Y el conjunto de obligaciones, el conjunto de derechos de esto, de cumplir justamente los derechos y obligaciones de padres y madres, es decir, toda la relación paterno y materno-filial, es lo que se denomina en las legislaciones de Latinoamérica como patria potestad, que también en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los niños, se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal. Esto abarca las reglas correspondientes al juez natural, al juez competente, al juez independiente, al juez imparcial. Asimismo, al legítimo uso del derecho de contradicción y a una audiencia y defensa atendiendo las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños y que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de dichos procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en el desarrollo de estas. Adicionalmente, respecto a la opinión, igualmente, que los menores de 18 años a quienes se atribuye la comisión de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los mayores de edad. Es decir, estamos hablando de la famosa justicia restaurativa y especializada en torno a temas de derecho penal en materia de niñez y adolescencia. Las características de la intervención que el Estado debe tener en el caso de los menores infractores deben reflejarse en la integración y el funcionamiento de estos tribunales, así como en la naturaleza de las medidas que ellos puedan adoptar. Y que la conducta que motive la intervención del Estado en los casos a los que se refiere el punto anterior, es decir, de la justicia especializada, debe hallarse descrito en la ley penal especial. Otros casos, como son, por ejemplo, los casos de abandono, riesgo o enfermedad, deben ser atendidos en forma diferente a la que corresponde a los procedimientos aplicables a quienes incurran en conductas típicas. Sin embargo, en dichos casos es preciso observar igualmente los principios y las normas del debido proceso legal, tanto en lo que corresponde a los menores de edad como en lo que toca a quienes ejercen derechos en relación con los menores de edad, derivados del estatuto familiar, atendiendo también en las condiciones específicas en que se encuentren los niños. Adicionalmente, que es posible emplear vías alternativas de solución de controversias que afecten a los niños, pero es preciso regular con especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos para que no se alteren o disminuyan los derechos de aquellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente en la cultura de la mediación hay que trabajar dentro del área de derecho de familia, ya que no todos los temas son susceptibles a mediación. Sin embargo, cuando nosotros ponemos de antelación la aplicabilidad del principio garantista, del principio del interés superior del niño en temas de alimentos, en temas de visitas, en temas de cuidado y responsabilidad diaria, creemos firmemente que sí son temas que se pueden resolver mediante el uso de las vías alternativas de solución de las controversias. Y siempre que lo hagamos dentro del tema de niñez y de familia, se lo debe hacer respetando justamente la aplicabilidad de los protocolos y de las opiniones consultivas contempladas respecto a la condición jurídica y a los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si seguimos hablando sobre el tema del principio del interés superior, hay a veces momentos en donde algunos abogados en audiencias, por ejemplo, de alimentos o de tenencia o de visitas, al final, en sus alegatos finales, citan mucho que por el principio del... A ver, perdón, doctora. Doctora Piedra, por favor, nos ayuda con su micrófono. Disculpen. Que por el principio de aplicabilidad del interés superior del niño, por ejemplo, se deben tomar en consideración dentro de los juicios de visitas, de alimentos, dentro de los juicios de aplicación de medidas de protección, justamente
hay una fase en donde se debe agotar, lógicamente, los medios alternativos. Es decir, el juez se despoja de su calidad de juez y en la fase de conciliación trata de llegar a un punto medio y resolver la temática del juicio o el objeto del debate mediante una sana conciliación, pero esta conciliación siempre tiene que cumplir los parámetros mínimos del principio del interés superior del niño, niña o del adolescente. Ahora, se habla mucho del uso abusivo de este principio, ¿no? Se habla mucho de que este principio ha sido abusado por los abogados dentro de las audiencias y mal utilizado. ¿Cuándo nosotros debemos citar y cuándo nosotros debemos defender dentro de una audiencia el cumplimiento del principio de interés superior del niño? Es justamente dependiendo de los casos y citando lógicamente jurisprudencia nacional o internacional o sentencias de doble o de triple reiteración, hacer hincapié justamente en la aplicación y el cumplimiento de que todo lo que se discuta dentro del objeto del debate en una audiencia debe simple y llanamente desembocar en la defensa, en la prevención y en la promoción de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Seguimos con el tema del principio de interés superior. Una preguntita, de 6 a 7. ¿De 6 a 7 tengo que cubrir todos los 3 temas o cómo es? Bueno, lo importante sería ir agotando los temas, quizás podamos más adelante ajustar otros, ¿no? Con la finalidad quizás Perfecto, de no dejar perfecto. algo pendiente. Justo teníamos la mano levantada de Isabi, no sé si quisiera formular alguna pregunta. Estoy Sí, abierta. sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo Buenas pues a tardes. todos los compañeros, doctora, un gusto poder escucharla. No, sí, mi pregunta va encaminada justamente en el tema que usted tocaba, el tema de visitas, el tema de el interés superior del niño. ¿Qué Ajá. sucede, doctora, en el caso, vamos a suponer, niños pequeños, una edad, le voy a poner entre 7 y 9 años, ¿no es cierto? Al Ajá. momento que estos niños pasan unos días con el papá, ¿sí? Y cuando la mamá los va a ver o los quiere retirar, los niños se rehúsan a regresar con la mamá, se niegan a regresar, no quieren hacerlo, no, se supone que algo le habrá dicho el padre o tal vez la familia paterna, porque antes de eso los niños pasaban bien con la madre. Entonces, ¿qué se podría hacer en estos casos? No, cuando se den ese tipo de situaciones que se dan mucho, en realidad, ¿no? Que, digamos, los niños han permanecido con la madre y por el tema del régimen de visita, están con el padre, pero al momento de irlos a retirar, se rehúsan a regresar o se ponen resistentes para regresar con su madre. ¿Cuál cree usted que podría ser una solución o qué se podría hacer en ese sentido? Incluso conocimos de un caso que se fue la mamá incluso con Dinapen para poder ver a los niños, ya que eh, se negaban incluso a salir del domicilio del padre. A ver, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas en virtud de que cuando los niños se encuentran bajo la custodia o bajo la tenencia de uno de los padres y solamente van hacia el otro padre o madre por horas o por días porque están haciendo uso de su derecho de visitarlo, hay que evitar un poco la manipulación a la que son sometidos los niños, específicamente a que los niños no deben ser fuente de información de las vidas privadas de cada uno de los ex cónyuges. Generalmente, cuando el niño no quiere regresar a uno de las dos viviendas, es porque en uno de los dos espacios está siendo sujeto el niño de manipulación emocional. Y justamente, ¿cómo se puede prevenir esto? Es haciendo un seguimiento psicológico, sea por la vía pericial o por la vía privada, para justamente controlar a tiempo y evitar que el niño sea sometido justamente a esta manipulación emocional. No sé si tenemos Sí, otra doctora, pregunta. pero ¿cuál sería? Claro, en ese sentido, obviamente, necesitaríamos un informe psicológico para
establecer tal vez lo que se decía alienación parental. En muchos casos el padre pone en contra de la madre o viceversa a los hijos, pero previo, me refiero al tema de una solución inmediata, o sea, ¿qué se podría hacer o no existe? O tendríamos que seguir todo ese proceso de probar de que existe alienación parental o manipulación. A ver, una reacción inmediata es complicado, ¿no? Porque todos los procesos tienen un debido proceso, valga la redundancia, y para poder nosotros tomar alguna medida de acción, tenemos que tener un sustento científico o pericial sobre lo que está ocurriendo. Caso contrario, las meras palabras simplemente se dispersan en el aire cuando yo simplemente le digo al juez, vea, señor juez, aquí está pasando esto. Lo que sí debemos pedir de inmediato es primero informar al juez sobre lo que está ocurriendo y en el caso que sea necesario pedir lógicamente la intervención de un equipo técnico. Listo, doctora, muchas gracias. Bien, y vamos con una última pregunta para continuar de la doctora Ángela Tirado. Le escuchamos, doctora, por favor. Buenas noches, doctora, y disculpe, estaba hablando de realizar una valoración o un seguimiento pericial para evitar la presencia de alienación parental, que muchos otros han señalado también que fuese considerado como una interferencia parental. Quería preguntarle, en ese seguimiento, ¿no se podría correr el riesgo? Porque a veces algunos juzgadores toman la decisión de no realizar valoraciones psicológicas con cortos periodos de tiempo por la consideración de una revictimización, entendiendo que por la edad que tienen los niños, muchas veces el someterles a una valoración en cortos periodos podría afectar precisamente su estabilidad o integridad emocional y psicológica. Ajá. ¿Podría tal vez al respecto señalarme, doctora? Con respecto a la estabilidad emocional, ¿o qué medidas se puede tomar para prevenirla? ¿Es la pregunta? No, el hecho de realizar los seguimientos para verificar si existe una alienación parental. Ya. A ver, para que no se sienta que hay revictimización en ese seguimiento. A ver, usted ha pronunciado una palabra clave en temas de principio de interés superior y es el seguimiento. ¿Qué significa el seguimiento? Ya tenemos un informe pericial previo y después de este informe pericial previo tenemos entonces que hacer un proceso de seguimiento en torno al objetivo o al punto del debate que ya se lo fijó en una audiencia, ya se llegó a una conciliación en el caso o el juez ya resolvió algo, ¿no? Si es que esto pasa, por ejemplo, los seguimientos se dan mucho en temas de visitas, en temas de medidas de protección, en custodia, y claro, en la visita, ¿quién va poniendo el ritmo de la visita? Es el niño, es el adolescente. Podrá empezar con un día a la semana y a medida que el afecto y el apego entre el hijo y el padre se vuelve más fuerte, es el mismo niño o niña quien va pidiendo un tiempo mayor para disfrutar de la compañía de su padre. Entonces, ¿con qué periodicidad se recomienda hacer los seguimientos? Yo generalmente cuando ejercía mis funciones públicas como jueza, yo recomendaba un seguimiento cada 3 meses, porque la situación, si le hacemos seguimientos muy prolongados, es decir, cada medio año, hay muchos cambios. Es más, cada semana hay cambios. Entonces, lo mínimo que se debe hacer en casos determinantes es hacer un seguimiento trimestral de la situación de apego afectivo en casos de visitas o en casos de patria potestad o en casos también de medidas de protección, justamente para verificar cuáles son las novedades y los cambios que se han venido dando a lo largo del tiempo. Ahora vamos a hablar sobre los efectos jurídicos de la impugnación de paternidad y la nulidad del reconocimiento voluntario. Esto es un tema de mucha especialidad y que requiere un análisis absolutamente consciente y profundo en torno a varias sentencias de triple reiteración emitidas por la Corte Nacional de Justicia. El Código Civil ecuatoriano, en el artículo 248, establece que el reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que lo reconoce. En todos los casos, el reconocimiento será irrevocable.
en todos los casos, el reconocimiento será irrevocable. A ver, cuando yo estoy divorciada y tengo un novio y decido casarme y este novio decide reconocer a mi hija, ese acto de reconocimiento debe ser, en primer lugar, voluntario, libre de cualquier tipo de influencia, sin dolo, sin presiones de ninguna naturaleza, y al tratarse de un acto libre y voluntario, de todo vicio, libre de todo vicio, estamos jugando aquí con el derecho a la identidad de un ser humano. Y eso es un principio que va por sobre todas las cosas, y por eso es que se torna en la calidad de irrevocable. Por otro lado, el 250 del Código Civil menciona que la impugnación del reconocimiento de paternidad podrá ser ejercida por el hijo o por cualquier persona que pueda tener interés en ello. El reconociente podrá impugnar el acto del reconocimiento por vía de nulidad para demostrar que el momento de otorgarlo no se verificó la concurrencia de los requisitos indispensables para su validez y la ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la impugnación del reconocimiento en que no se discute la verdad biológica. Eso es lógico, está claramente determinado en nuestro Código Civil, en los artículos 248 y siguientes. La prueba de esta impugnación del acto de reconocimiento no estamos discutiendo una prueba de ADN, eso no es la prueba, ¿sí? Se debe discutir si es que realmente se constituyó en un acto libre y voluntario, en una decisión libre de cualquier tipo de presión, sin amenaza, sin dolo. Entonces, hay muchos casos, en primer lugar, este tipo de juicios son juicios ordinarios porque declaran derechos. Es decir, tenemos dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia en la audiencia de juicio se produce toda la prueba documental, testimonial, pericial, etc. Entonces, también enfatizo que la impugnación de paternidad es la acción civil mediante la cual alguna de las partes que se crea afectada por el reconocimiento de una paternidad que posiblemente no le corresponde. Este juicio se ventila por la vía de procedimiento ordinario de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos y a partir de las reformas del Código Civil emitidas en el registro oficial, me parece que era el 526, esta clase de acciones se deben interponer con el juicio de nulidad de reconocimiento voluntario, probando que el reconocimiento se otorgó sin verificarse la concurrencia de los requisitos indispensables para su validez. Acto libre y acto voluntario, dejando por sentado un hecho fáctico determinante en donde el ADN en estos juicios no es un medio probatorio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué hago hincapié dentro de este tema del ADN? Porque hay muchos abogados que creen que esa es una prueba fundamental. Y yo no estoy discutiendo la parte biológica. Yo no estoy fijando como punto del debate si es que el ADN es a favor mío o es en contra. Ese no es el punto. El punto es el acto libre y voluntario del padre o madre que en algún momento lo reconoció como su hijo. Se están yendo contra el derecho a la identidad. Por lo tanto, indico que la impugnación de paternidad es ejercida normalmente por el padre biológico o el hijo mismo en el juicio de impugnación del acto de reconocimiento por medio de la prueba de ADN en el cual se determinará si es o no el padre biológico. Eso es otro punto, porque si es que yo me presento como parte actora interesada y quiero decirle al señor juez que yo soy el padre biológico, ahí sí, lógicamente, el ADN es una prueba determinante. Por lo tanto, se debe distinguir dos tipos de impugnación. La que se puede hacer en contra de la paternidad, que es la impugnación de paternidad, y la que se puede ejercer contra el reconocimiento voluntario, que es el juicio ordinario de nulidad de reconocimiento voluntario. Impugnación del acto de reconocimiento se llama en el área de derecho procesal. Entonces, creo que es importante que se tomen en cuenta
estos puntos, así como lo que dice, lógicamente, la declaración judicial de paternidad, en donde en su artículo 148, el hijo no reconocido voluntariamente por su padre o cuya paternidad no se presuma conforme a las disposiciones del Código Civil, tiene derecho a exigir la declaratoria judicial de paternidad. Y la paternidad será declarada por el juez cuando resulte de la manifestación expresa o tácita del pretendido padre de su relación sexual con la madre en el periodo de la concepción, de la posesión de estado de hijo o de otros hechos análogos de los que se infiera inequívocamente la paternidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Y por qué hago énfasis justamente en este análisis jurídico? Y para realizar este análisis jurídico hay dos temas que se encuentran súper unidos, que es uno es la impugnación de la paternidad y el otro es el acto, la impugnación del acto de reconocimiento voluntario, que son dos temas, si bien son concordantes, pero no son juntos. O sea, cada uno va siguiendo su tema paralelo. Para realizar el análisis jurídico de impugnación de paternidad, se debe partir de un eje central y articulador que consiste en la consideración generalizada y aceptada en el campo legal de que la paternidad es una obligación, en primer lugar, intransferible, inviolable, inmutable, imprescriptible, y existen los elementos reales de la concepción de la mujer embarazada y que relacionan al padre y al hijo. Entonces, esto toma como base la regla presunta que es el padre del hijo si nació después de 180 días cabales y no es más de 300. Se presume, lógicamente, que el hijo es de quien la mujer señale durante el juicio. Además, constituyen ejes teóricos esenciales los siguientes puntos dentro de ambos tipos de juicios. El reconocimiento de un hijo efectuado por cualquiera de los progenitores, uno de ellos o por ambos, genera para el reconocido los mismos derechos respecto de los reconocientes o padres, como si se tratara de un hijo concebido dentro del vínculo matrimonial. La segunda, el reconocimiento de un hijo o hija constituye un acto de manifestación de voluntad del padre o madre que reconoce, es decir, se establece de manera expresa la improcedencia del reconocimiento y, por tanto, de la declaración de paternidad o maternidad cuando la voluntad adolece de vicios del consentimiento: error, fuerza y o dolo. Y aquí la norma dice error, fuerza o dolo. No dice error, fuerza y dolo. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de un juicio ordinario yo tengo que demostrar que hubo error, que hubo fuerza y que hubo dolo. No necesariamente. Puedo demostrar que hubo error, o que hubo fuerza, o que hubo dolo. No necesariamente los tres vicios del consentimiento se manifiestan dentro de una casuística de manera conjunta. No necesariamente. El reconocimiento es susceptible de efectuarse por diversos instrumentos reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente mediante escritura pública o la comparecencia ante el juez de lo civil o el famoso acto testamentario, la inscripción de nacimiento o en el acta de matrimonio. Claro, está cumpliendo con las formalidades establecidas en cada caso. En el análisis que nos ocupa, es importante tomar en consideración algunas definiciones teóricas que resultan justamente claves para comprender el asunto en cuestión. En tal caso, es pertinente un poco acercarse a los conceptos de presunción de paternidad y de impugnación de paternidad. Entonces, la ley en general presume que el marido de la madre es el padre del hijo. Por lo tanto, tendrá lugar la llamada presunción con absolutamente todas las obligaciones reales y personales impuestas desde las tres instituciones civiles competentes: matrimonio, familia y filiación. Tres conceptos gigantescos de extrema importancia. Estamos hablando del matrimonio, de la familia y de la filiación. Si se produce el nacimiento de un hijo dentro de este, lógicamente hay una presunción. Esta presunción operará también en los casos de unión de hecho, por ser lógicamente análoga al matrimonio civil. En cuanto a los derechos y obligaciones, esto producirá siempre los mismos efectos.
Ahora, si analizamos la parte teórica, algunos autores manifiestan que la unión del hombre y la mujer crea toda una serie de derechos y obligaciones, ya entre los cónyuges, ya entre estos y los hijos, o viceversa. Los derechos de la familia tienen una configuración especial y se hallan regulados por disposiciones de orden público, motivo por el cual son irrenunciables y son también tampoco susceptibles de cesión. Entonces, en un sentido amplio se puede definir que la impugnación de paternidad es una institución jurídica creada frente a la duda eventual respecto a la verdadera relación biológica entre presuntos padre e hijo. Esa es la impugnación de la paternidad. O sea, cuando el padre biológico sabe perfectamente que la pareja de su anterior cónyuge reconoció voluntariamente y por efectos de temas testamentarios o sucesorios, yo impugno esa paternidad con el examen de ADN y digo que yo soy el padre biológico. Entonces, en un sentido amplio se puede definir, lógicamente, a la impugnación de paternidad, que es una institución jurídica creada frente a la duda eventual respecto a la verdadera relación biológica entre presuntos padre o hijo. Ahora, la ley prevé justamente la figura de la ley prevé justamente la figura de la impugnación de paternidad o maternidad para aquellos casos en los que existan motivos fundados y suficientes sobre la veracidad de los hechos que se suscitaron y condujeron al reconocimiento del hijo o del supuesto padre, madre o de quien tenga interés en esa declaración. Aquí yo creo que es necesario tomar en consideración que muchas familias, y al ser la familia el pilar fundamental de la sociedad y del Estado, hay muchas familias que actúan de una manera acelerada, ¿no? Entonces no se dan cuenta de lo que significa realmente hacer un acto de reconocimiento voluntario y cuáles son las implicaciones a corto, a mediano y a largo plazo de este acto de reconocimiento. Porque las parejas, las relaciones entre parejas pueden ser variables y puede haber periodos en donde estén bien y periodos en donde se odien. Y en ese periodo donde se odia, se pueden hacer muchas cosas que vulneren los intereses, los derechos a la identidad de nuestros hijos. Entonces, aducir que en ese acto de reconocimiento voluntario hubo error, hubo fuerza o hubo dolo, no es suficiente. Por eso es que los juicios ordinarios que caminan en torno a este tema son muy difíciles de probar. Hay muchas declaraciones de testigos, declaraciones de parte, en donde con el contrainterrogatorio un poco se puede prever cualquier tipo de interés que tenga la contraparte, es decir, que sí o que no, o que sí hubo dolo, o hubo también un poco como de manipulación emocional al momento de hacer el acto de reconocimiento voluntario. Pero esto del punto del debate va mucho más allá. O sea, el derecho a la identidad, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el derecho que tiene el niño de continuar llamándose Pepito Pérez? ¿Dónde queda el derecho a la identidad de que el niño tenga una figura paterna desde que estaba chiquito hasta que creció? Por eso se dan muchos problemas de carácter emocional y de carácter psicológico por este tipo de acciones. Ahora, el padre, ojo, no podrá alegar la impugnación del hijo de una mujer embarazada si el hombre tuvo relación sexual íntima con ella, aunque haya sido una sola vez que sucedió, y de acuerdo al tiempo de embarazo actual y que se referencia a la concepción por el acto sexual entre ellos, no cabe alegación por parte del imputado al no tener una prueba convincente, lógica y razonable para negarlo, ya que no podrá evadir esa responsabilidad de padre en las obligaciones de manutención de la madre embarazada. Ojo, de la madre embarazada. ¿Por qué? Porque después, lógicamente, al momento de que yo hablo del punto del debate de la madre embarazada, juicio sumario que protege los intereses y los derechos de la madre en proceso de gestación por 21 meses, y luego, lógicamente, ¿qué va a venir? Va a venir un juicio de alimentos con presunción de paternidad. Eso está prácticamente predestinado. Y en ese juicio ordinario de fijación de alimentos con presunción de paternidad,
se determinará si efectivamente el niño o la niña nació justamente dentro de ese periodo en donde hubo el principio y se desarrolló el principio de presunción de paternidad. Por otro lado, el aceptamiento tácito se deja mucho de lado en los procesos. Este aceptamiento tácito tiene mucho que ver, y justamente es un tema que muchos abogados que no son especialistas en la materia de familia se olvidan. Porque esto es el no reclamo, pues. Si yo no reclamo, hay una presunción de que estoy aceptando, pues. Doy por entendido que él es el verdadero padre del hijo y nadie más podrá pedir la paternidad de dicho hijo una vez hecha la respectiva acta de inscripción en el registro civil, pues. Existen, lógicamente, casos especiales que el hijo es registrado o asentado en el registro civil, pero no con la firma del verdadero padre. Estos se dan normalmente en las localidades rurales, en donde le inscriben con los nombres o apellidos que no son, o por un tercero, pero sí cuando hubo, por ejemplo, de antemano una autorización o título legal notarizado para hacerlo, ¿vale esta inscripción o no vale? ¿Vale el acta en el registro civil o no vale? ¿Es susceptible de una impugnación o no? Son preguntas que debemos resolver en función de aquellas sentencias de triple reiteración emitidas por la Corte Nacional de Justicia. Entonces, yo sí quisiera un poco citar las sentencias de la Corte Nacional de Justicia en torno a las impugnaciones de paternidad y maternidad, antes de que se me termine la hora. La una es la sentencia número 1911/16 EP 21. La otra, y que tenemos que revisar, es la resolución número 151 del 2012 de la Corte Nacional de Justicia y también la ficha relatoria número 13115 de la Corte Constitucional. Ahorita es la hora, tengo 5 minutos antes de las 7 para ver si es que tienen algún tipo de pregunta. Sí, a ver, tenemos la mano levantada de la doctora María Janet Salas. La escuchamos, doctora, y luego vamos con el doctor Felipe Ochoa. Gracias, doctor. Buenas noches, doctora, compañeros, compañeras. Hola, doctora Janet. Sí, doctora, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar en el tema del reconocimiento voluntario, vicios del consentimiento. Sin embargo, en un tema relacionado a lo que es la impugnación de paternidad, la consulta es la siguiente. Por efectos del artículo 10 enumerado de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y de la Adolescencia, cuando los demandados no van a la prueba del ADN, surge la presunción de que a ellos se les considera como padres, y de hecho así se resuelve en los juicios, ¿no? Esta declaración judicial del juez en donde se determina que X y Z es padre del niño ABC, por efectos de no haber ido a la prueba del ADN, presunción de carácter legal según el artículo 10, ¿puede en estas circunstancias un padre, entre comillas, que se sienta afectado, puede impugnar la paternidad, o esa declaración judicial es impugnable, o no se puede recurrir contra ella, o no hay acción que contra esta se pueda presentar? Porque igualmente, si ya al alimentante al demandado se le dio el derecho a que se defienda con la citación, se le notifica para que vaya a la prueba del ADN y no va, y se le advierte que si no va a la prueba del ADN se presumirá la filiación. Entonces a mí me surge la duda de si es que en estos casos ellos podrían interponer una demanda de impugnación de paternidad. Esa consulta, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora Janetcita. Es una excelente pregunta. Nosotros tenemos la Ley Reformatoria al título 5, libro 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se advierte claramente que si es que los presuntos padres no asisten a la prueba genética de ADN, se presumirá su paternidad. Entonces, aquí hay un tema de presunción de paternidad que se encuentra ejecutoriado al momento de que la jueza o el juez, dentro del proceso de alimentos, fija una pensión de alimentos, establece quién es el alimentante respecto al alimentario, y no solamente eso,
administra justicia en nombre del pueblo soberano y dice que el señor Pepito Pérez es el padre biológico del niño Juanito Pérez por presunción de paternidad. Por lo tanto, al haber yo mencionado en mi primera parte de la ponencia respecto al tema, son derechos irrenunciables y de acuerdo a lo que acabamos de ver, el padre no podría presentar una demanda de impugnación de paternidad. Si estaríamos frente a estos casos, imagínense cuántos casos de impugnación de paternidad tendríamos. De todos los casos que no se van a hacer los ADNs, tendríamos al cabo de un par de meses, todos impugnarían la paternidad. Y aquí hay un choque de intereses y de derechos. Y el derecho que se debe respetar es justamente el derecho sagrado a la identidad y el derecho que tiene el niño de tener su nombre y su apellido. Bien, Muchas vamos gracias, con la doctora, muy pregunta. clara. Ok, muchas gracias. Vamos con la pregunta del doctor Felipe Ochoa y luego Daniel Benavides. Lo escuchamos. Buenas tardes a la sala. Gracias, doctora Maldonado, por la oportunidad. Encantada de la vida, me encanta, a pesar de que estoy con gripe y tengo una voz de tarro, pero para mí es un hobby darles clase de familia. Se la escucha bien, doctora, no se preocupe. Gracias. Su voz es agradable a nuestros oídos. Pero, doctora, hay una situación con un caso que me llegó me llegó por una boleta de apremio por alimentos, pero ahora último le nace la inquietud al padre de un niño del que está alimentando. Tiene más de 10 años de casado y no puede concebir la esposa. Se ha hecho exámenes, ambos. La señora es apta para concebir, él no, le dice el médico. Entonces ahora me dice, abogado, ¿y ahora qué hago? He estado manteniendo a un hijo que no es mío. Entonces me dice, ¿y qué hacemos? Bueno, le digo, el reconocimiento voluntario no se puede impugnar. Tendremos que analizar el caso para ver si podemos alegar alguno de los elementos de los vicios del consentimiento para ver cómo conseguimos la nulidad. ¿Qué sería el procedente y eficaz en este caso, doctora? Por favor, me gustaría apreciar su criterio, que me orienten. O sea, usted quiere irse por el lado de la impugnación de paternidad. No voy a impugnar la paternidad porque fue un reconocimiento voluntario que hizo en Entonces su... tiene que irse por la nulidad del reconocimiento voluntario. Alegando algunos de los vicios del consentimiento. Y tiene que alegar el error, la fuerza, el dolo, y tiene que probar uno de los 3 vicios. Sí, efectivamente, un proceso ordinario. No le escucho si se le fue la voz. ¿Cuáles serían los elementos probatorios eficaces para tener éxito en ese proceso? Yo digo éxito en el proceso, pero de verdad, para mí es doloroso quitarle la identidad a un niño. Yo siempre me he considerado defensor de los derechos del niño, lastimosamente. Es que lo que pasa es que ese no es el punto del debate. El punto del debate sería justamente probar uno de los 3 vicios. Enfocarse en probar uno de los 3 vicios y cuáles son las pruebas relevantes dentro de este tipo de juicios en donde el objeto del debate es justamente probar que hubo error, fuerza o dolo. Son las declaraciones de parte, tanto de él como de ella. Gracias, doctora. Por ahí va la cosa entonces. Ajá. Bien. Escuchemos entonces al doctor Daniel Benavides y luego a Freddy Farinango. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dirigirme. Tengo un caso. Hola, Daniel. Buenas noches. Al que manifestó el colega que me precedió en la palabra. Pero es un poco más complejo porque se topan muchos derechos. Le voy a dar en forma general, doctora, para que pueda, por favor, orientarme y darnos su criterio. Igual, resulta que hay una pareja, no matrimonio, sino una pareja informal, digamos, ni siquiera tienen una unión de hecho, que ya tenían una hija y luego un segundo hijo. La señora le sigue un juicio de alimentos. El señor no cancela y en el año anterior le dictaron medidas de apremio.
Con las medidas de apremio, los familiares o los vecinos le dicen que como vulgarmente se conoce, pues dice, pendejo, si ese hijo no es tuyo. Le nace la duda al señor, le hace una prueba de ADN y efectivamente el hijo no encuentra ninguna relación parentofilial entre los dos. Entonces él busca alguna alternativa. Las agravantes de esto, doctora, él es una persona ahora, un adulto mayor, el alimentante. El niño, el joven al que se le pretendería quitar, eliminar el reconocimiento voluntario de paternidad, es un niño con discapacidad. Y el tercer agravante, bueno, entonces ahí la pregunta mía es, primero la posibilidad por los agravantes que tienen las dos personas. Y la otra es, en caso de poder hacer esto, ¿cuáles son los efectos jurídicos si se declara a favor o si se declara negada la petición de nulidad del acto de reconocimiento voluntario? Es bien complicado el caso porque aquí hay una ponderación de derechos tanto en el tema de el afectado, que es una persona con discapacidad, como en el tema de el actor, supuesto actor, tanto en cuanto él, al ser una persona mayor de 65 años, lógicamente solo dependerá de la renta que reciba o de la jubilación que tenga. Entonces, se pondera el derecho a favor, lógicamente, de la persona con discapacidad. Y es muy difícil que en un proceso ordinario de nulidad de reconocimiento de actos se pueda probar que hubo error, fuerza y o dolo, en virtud de que el derecho que se encuentra ya adquirido por años le pertenece a una persona con una doble vulnerabilidad. Estoy hablando justamente de la vulneración en tanto en cuanto tiene una discapacidad. Y ahí sí le veo bien difícil el camino de que se pueda terminar el juicio ordinario con éxito. Gracias, doctor. Y para completar la pregunta, perdón, doctor, los efectos jurídicos de eso, es decir, pongamos que salga positivo, que haya una aceptación de parte de los juzgadores. Y luego Los jurídicos, nada, pues, o sea, si es que ya en el caso de que el efecto jurídico en sentencia se logre determinar que hubo error, fuerza, dolo y se dé a lugar la impugnación de dicha paternidad, se le libera de la obligación alimenticia, pues. Me queda claro, doctora, muy amable por su asesoramiento. Muchas gracias, gracias. Pero Bien, es bien difícil, ¿no? Que pase eso, bien difícil. Ok, escuchemos entonces a Freddy Farinango y luego a Jessica Castillo. Doctora, muy buenas noches, doctor. Hola, todos Freddy. los Buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pequeña pregunta respecto de un caso, es de la provincia de Cotopaxi, así que no hay ningún problema. En este caso surge del amorío, de la relación de dos adolescentes, en el cual pues directamente la chica le comenta al chico, le dice, mira, sabes que yo no quiero tener una relación contigo, pero bueno, entre idas y venidas le convence el chico a la chica, le dice, sabes que mira, tengamos una relación, pero la chica ya tenía otra relación con otra persona y de esa segunda persona se queda embarazada. Resulta que la chica va y le comenta a la persona de la cual se quedó embarazada y le menciona, sabes que no, yo no quiero saber nada de esto, inclusive salió de la provincia, desconocemos dónde está. Y esto pues la chica le cuenta al compañerito y el compañerito dice, mira, sabes que yo te quiero y por el amor que te tengo, reconozcámosle con mi apellido. Entonces él tenía pleno conocimiento de que no era un hijo de esta persona, pero más sin embargo lo reconocieron. Bueno, a raíz de esto se produjo una relación forzada porque la chica también en parte se sentía como que tenía que responderle, ¿no? Que tenía que estar dentro de una relación con este joven. Lastimosamente no se dio esta relación por cuanto el joven empezó como a agredirle y pues se separaron. Entonces a raíz de que se separaron, el chico le dice, sabes que mira, este no es mi hijo
y le sigue un proceso de nulidad de acto de reconocimiento de paternidad. Ajá. Sin embargo, yo considero que no se puede demostrar una fuerza, ni tampoco tal vez el error y el dolo, porque tenía conocimiento. Y ahora, como presenta la demanda, es directamente que él tenía desconocimiento, que él no sabía, que inclusive fue presionado por la propia señora y que por los familiares, y las cosas no fueron así. Entonces, también es bueno que el juez, no, le da un término para completar la demanda de 5 días. Sucede que no completa los 5 días, los completa los 10 días, pero bueno, Ajá. eso es otra cuestión. Pero, más sin embargo, el juez le da paso, califica la demanda y admite a trámite y ordena la citación. Eso es, doctora, y más que todo mi pregunta es, aquí en este caso, ¿qué se podría realizar como defensa por parte de la señora? Porque ella dice, mira, yo no le obligué, yo no le presioné, voluntariamente él decidió realizar esto. Yo en ese momento no tenía cabeza y lo único que fue es aceptar. ¿Y el señor quiere ahorita plantear una nulidad del reconocimiento? Ya se encuentra planteado, doctora. Pero entonces ahí tendrían que justificar y probar con prueba testimonial, sobre todo, que hubo error, fuerza y dolo. Porque si no, no tenemos absolutamente ninguna otra opción. O sea, ahí, en este procedimiento ordinario, como prueba pericial, no estamos discutiendo la paternidad. Como prueba documental, tal vez, no sé, algunas fotografías, pero para este caso, lo más puntual que se debe utilizar son los testigos y las declaraciones de parte. Pero ahí hay las técnicas especializadas de litigación oral en materia de interrogatorios y contrainterrogatorios, justamente de hacerle caer de verdad a mentira a la persona que realmente le obligó o le manipuló o le llevó a que haga el reconocimiento. Es un poco complicado el planteamiento de ese caso. Es similar justamente a un caso que les quería mencionar y que quisiera un poco explicarles. Juan conoce a María, madre de un hijo de 3 años de edad, el cual no había sido reconocido por su progenitor. Entonces, Juan y María se enamoran y deciden unir sus vidas. Este es el típico caso que hasta a mí me ha tocado resolver. Al cabo de 2 años de la relación, Juan decide dar el apellido al hijo de María mediante reconocimiento voluntario. La relación de pareja se rompió a los 5 años de convivencia. Juan demanda a María por impugnación de paternidad. ¿Será procedente su demanda o no será procedente? Entonces, la figura jurídica identificada en el presente caso es la del reconocimiento voluntario de los hijos. Y esta encontramos en el Código Civil ecuatoriano, y de ahí que este acto puede ser impugnado por cualquier persona que pruebe interés actual, con la finalidad de obtener una resolución que deje sin efecto la paternidad atribuida respecto de determinada persona. El tema de este punto a tratar debe remitirse exclusivamente a la norma que sobre el particular existe en el Código Civil ecuatoriano. ¿Y cuál es la norma? Artículos 248, 249, 250 y 251. Siempre remitámonos a lo que dice nuestra ley. Punto 1. El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce. Punto 2. El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública o ante un juez y 3 testigos, o por acto testamentario o por la declaración personal en la inscripción del nacimiento del hijo o en el acta matrimonial de ambos padres. Si la declaración en la inscripción de nacimiento o en el acta de matrimonio hubiere sido hecha en cualquier tiempo anterior, ojo, al 21 de noviembre de 1935, tal declaración valdrá como reconocimiento, pero los efectos del mismo no surtirán a partir del 26 de marzo de 1929. ¿Qué quiere decir con esto? Esto en el artículo 249 dice que si solamente es uno de los padres el que reconoce, no podrá expresar la persona en quién o de quién hubo el hijo. No podrá. Artículo 249.
Artículo 250. El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en cualquier tiempo. 251. El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pueda tener interés en ello. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Aquí han habido algunos cambios del análisis del caso planteado en base a los fundamentos de derecho para demandar. En el caso práctico planteado, Juan, quien reconoció de manera voluntaria al hijo de María cuando el menor de edad tenía 5 años de edad, al romperse la relación de pareja con su madre, decide demandar a María por impugnación de paternidad, lo cual la ley le faculta según el 251 del Código, que deja bien en claro la figura jurídica de impugnación del reconocimiento del acto de paternidad. Pero para que la demanda precise sus fundamentos, Juan deberá acogerse a una de las causales contempladas en el referido artículo. Es decir, que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente según la regla del artículo 62 del Código Civil ecuatoriano. Lógicamente, el reconocimiento de un menor de edad se efectuó, y en este caso, mediante la declaración de Juan al momento de la inscripción. Es esa declaración, la declaración de Juan, la que hay que analizar al momento de la inscripción. Ese acto realizado en el correspondiente registro civil, siendo esta una de las formas de atribución de paternidad prescrita por la ley, acción que fue tomada por voluntad propia de Juan. En ese punto, ese día, en ese momento, en ese tiempo, fue una voluntad tomada única y exclusivamente por Juan, sin presión de ninguna naturaleza. Pero, ¿qué nos dice la regla del 62 del Código Civil? Dice, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche que principie el día del nacimiento. Regla que se cumple en el presente caso, ya que el menor de edad no nació, lógicamente, en la época en que Juan y su pareja estaban juntos. Eso es lógico, todo el mundo lo sabe, eso no hay que probar. Por lo tanto, concluyentemente, Juan tiene suficiente capacidad legal para demandar, suficiente facultad que le otorga la ley a través del 251, notable interés en quitar su apellido al hijo de María, por lo cual demanda a esta como representante legal del menor de edad la impugnación de paternidad. Otra cosa muy lejana es que gane esta demanda en virtud de los principios garantistas constitucionales del respeto al derecho a la identidad y al momento en el cual se retrotrae esa voluntad propia de Juan, en el día, en la hora en que celebra el acto de reconocimiento voluntario, lo hace con la mejor buena fe. Tanto es así que estaban tan enamorados que después de 2 años de convivencia, Juan decide voluntariamente reconocerlo. Entonces, aquí las posibilidades de que Juan gane este proceso son prácticamente de un 10%. Prácticamente. No sé si tenemos alguna pregunta o... Sí, bueno, yo les pediría a los participantes, por favor, que dejemos para el segundo bloque de intervenciones, porque todavía tenemos algunos temas por desarrollar. Entonces, por favor, le cedo la palabra, doctora, para que podamos continuar. No sé si podríamos hacer un receso de unos 5 minutitos, por favor. Sí, claro que sí, muy bien, doctora, no hay problema. Bueno, en ese caso, entre tanto, hacemos un pequeño receso, recordarles a los participantes que pueden ingresar en nuestro blog para que revisen las grabaciones de las clases junto con los registros de asistencia y las preguntas que serán consideradas en la evaluación final. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 5 minutos. Gracias. Gracias, doctora.
Listo, chicos. Estamos entonces ya con los 5 minutos que se volaron. Yo creo que es necesario tomar en consideración la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, la 5 del 2014, en donde en consideraciones previas se habla en primer lugar de lo que es la filiación. Y la filiación es un vínculo jurídico que da lugar al parentesco entre dos personas. Y al ser justamente eso, o sea, todos los dos temas que nos atañen en esta segunda parte de la clase, el interés superior es un principio garantista, es un principio que se aplica en todos los juicios, es un principio que tiene que ver con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y con la Convención de los Derechos del Niño, y es un principio en que en cualquier demanda, en cualquier juicio, se va a ver afectado. En cambio, temas de impugnación de paternidad o la nulidad del reconocimiento del acto voluntario o el reconocimiento voluntario de la paternidad tiene mucho que ver con la institución de la filiación. ¿Qué es la filiación? Ojo, pregunta de examen. ¿Qué es la filiación? La filiación es un vínculo jurídico que da lugar al parentesco entre dos personas de las cuales una es el padre o la madre y la otra es el hijo o la hija. Esta relación permite a los seres humanos reconocerse como miembros de un grupo, como miembros de una familia. Eso es la filiación, es decir, ese vínculo en donde se va reconociendo deberes y derechos. Es un vínculo en donde yo como madre reconozco el derecho que tengo de velar por el cuidado diario de mi hija. Es el derecho que reconoce el hijo hacia el padre, de que cuando el padre ya sea un mayor adulto, tenga que apoyarle y tenga que darle una pensión de alimentos, dado el caso. Por un lado, la filiación. Para uno de los tratadistas más famosos en materia de derecho de familia, y es uno de mis favoritos, que es Eduardo Zanoni, la filiación presupone la existencia de un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres. La determinación de la filiación puede ser legal, voluntaria y judicial. Es decir, existen diferentes formas de filiación. La filiación biológica, la filiación social y la filiación jurídica. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Justamente las dos acciones de las que estábamos hablando. Ambas acciones, tanto la nulidad del reconocimiento de acto como la impugnación de paternidad, son declaratorias de derechos. Por lo tanto, el proceso, de acuerdo al COGEB, es un proceso ordinario. ¿Qué significa proceso ordinario? Que yo tengo que defender lo que yo demande en dos momentos procesales básicos. En el juicio preliminar, audiencia preliminar, y en la audiencia de juicio. ¿Cuáles son las pruebas más importantes en estos dos tipos de juicio en donde estoy declarando un derecho? Pruebas testimoniales y declaraciones de parte de los afectados. En el caso del reconocimiento voluntario, ¿qué tengo que probar? Que cuando yo lo hice voluntariamente, lo hice de buena fe. Y no fue, con el paso del tiempo, no fue de buena fe porque me engañó, me mintió, me presionó, me manipuló. Pero eso tengo que probarlo en el proceso. Y ojo, lo que estoy probando va en contra de un derecho muy fuerte, que es el derecho a la identidad del niño, niña y adolescente. Es un derecho que no solamente está contemplado en nuestra Constitución, sino están contemplados en convenciones internacionales, en la Convención de los Derechos del Niño, en las mismas opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿existen diferentes formas de filiación? Sí. Filiación biológica, filiación social y filiación jurídica. Recordemos, ¿qué es la filiación biológica? Surge por el hecho natural de la procreación. La filiación social, en cambio, es la que nace de la convivencia entre una persona que asume el papel de padre o madre, padrastro o madrastra, y otra que asume el papel de hijo, hijastro o hijastra. O sea, nace de la convivencia, ¿no? Y de la convivencia se generan derechos y obligaciones.
así como vínculos afectivos, que es lógico. O sea, si es que yo decidí con mi pareja mudarme a vivir juntos y mi pareja tiene hijos pequeños, menores de edad, estoy conviviendo con ella y con los hijos de ella y por lo tanto estoy desarrollando vínculos afectivos, culturales y sociales. Y finalmente la filiación jurídica, que es aquella que se establece por declaración judicial. Por declaración judicial nace, por ejemplo, en un juicio de paternidad o en un juicio de alimentos con presunción de paternidad, se está declarando judicialmente un derecho, que es justamente el derecho a la filiación, que es justamente la existencia del vínculo, del nexo, sea biológico, sea social o sea jurídico. La filiación respecto de la madre se conoce como maternidad, en tanto que la filiación respecto del padre se conoce como paternidad. Entonces, la primera ofrece certezas cuando es el resultado del parto, mientras que la paternidad se acredita a través de presunciones. Presunciones de buena fe. La presunción siempre va a ser de buena fe. O sea, no vamos a partir de que hay deseo de causar daño, de que hay dolo, de que hay engaño, de que hay manipulación. Así el hijo de una mujer casada se presume pues que es del marido. Y la paternidad del hijo de una mujer soltera es incierta por principio y solo puede llegar a establecerse mediante un reconocimiento voluntario del padre o por sentencia de paternidad que así lo declare. Esa es la diferencia. Vivimos momentos complicados. Una mujer que está casada y dentro del límite de los días que ya habíamos visto de acuerdo al Código Civil, nace un hijo, se presume que el hijo es del padre, pues. O sea, y se va, y sin preguntar más, el niño adquiere el derecho a la identidad y adquiere su apellido paterno del papá, de la pareja. No así una mujer soltera en donde debe haber una sentencia que declare una paternidad o un reconocimiento voluntario por parte de su pareja. Entonces, como podemos ir dándonos cuenta, son presunciones de buena fe. O sea, en temas de paternidad y maternidad, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un vínculo jurídico, social, biológico, de una afiliación, de una relación, de un apego emocional entre papá e hijo, entre mamá e hija. Por eso es que yo siempre hago una crítica a la sociedad, porque la familia es el pilar fundamental de la sociedad y el Estado. Y la familia, si es que no respeta estos básicos principios de buena fe, como son filiación, paternidad, maternidad, estamos perdidos. Sobre el reconocimiento de la filiación, por ejemplo, la doctrina mantiene una línea uniforme y considera que es el acto jurídico por el que una persona manifiesta su voluntad, ojo, voluntad, de afirmarse como padre o madre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un acto unilateral, voluntario, al constituir en una declaración única y no recepticia del reconocedor. Es una declaración única, voluntaria. Es decir, no precisa ninguna aceptación de nadie. Yo estoy declarando voluntariamente que quiero reconocer al hijo de mi novio, de mi novia, como mi hijo. Yo. Entonces no preciso que ningún juez ni ninguna autoridad me acepte. Yo voy y le reconozco voluntariamente. Sobre el reconocimiento de la filiación. Se trata de un acto personalísimo, único, del reconocedor, ¿no es cierto? Es un acto único porque solamente él interviene, no es que la pareja le acompaña y le va, si bien es cierto, van juntos al registro civil, pero no es que está ahí al lado, pero verás. No, es un acto voluntario que él va, coge y lo hace. No precisa de ninguna aceptación. Se trata de un acto personalísimo, que es el único que conoce y puede declarar
sobre su tipo de relación y sobre su voluntad de reconocer al hijo de su pareja como su hijo propio. Cuando su condición de ser padre o madre, hechos ambos implícitos de una afirmación que comporta todo reconocimiento. Es decir, yo, Marianela Maldonado, acudo de manera libre y voluntaria, sin presión de ninguna naturaleza, a reconocer a Pepito Pérez como mi hijo. Es un acto formal, es un acto expreso, y se trata de un acto puro, es decir, no es sometible a condición o término. Se trata de un acto irrevocable. Ojo, se trata de un acto irrevocable. Aunque sea susceptible de impugnación, sí, pero es un acto que por esencia es irrevocable. ¿Dónde está la irrevocabilidad del acto? En el acto mismo, donde estoy demostrando con mi voluntad y con mi deseo de reconocer al hijo de mi pareja como mi hijo. Entonces, al hablar de la titularidad de la impugnación del reconocimiento, en el caso de la paternidad atribuida al cónyuge de la madre, no cabe duda que puede ser impugnada por aquel, por sus herederos o por cualquier persona. Esto se da justamente cuando hay temas de plata, cuando hay temas de sucesiones. Puede ser presentado por sus herederos, por cualquier persona interesada en ello, a través de la acción de impugnación de paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Tomen en cuenta lo que dicen los artículos 235, 237 y 239 del Código Civil vigente. Sin embargo, en cuanto a la paternidad, el resultado del reconocimiento voluntario de los hijos nacidos fuera del matrimonio, la norma vigente señala que puede ser impugnada por el hijo o por toda persona que pruebe interés en ello. Recordemos el artículo 250. El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en cualquier tiempo. El hijo, pero no el padre. El que recibe el derecho puede hacerlo en cualquier tiempo, no el padre que da. Eso es fundamental, lo que dice el 250. La temporalidad y el alcance de la norma está dirigido exclusivamente al hijo. Por tanto, la acción de impugnación de reconocimiento le pertenece al hijo. Mientras que en el artículo 251, recordemos lo que dice, el reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pruebe interés en ello. En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que enseguida se expresa. Una, que el reconocido no ha podido tener por madre a la reconociente según el título 10. 2, que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente según la regla del artículo 62. 3, que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita por la ley, concediendo la acción a toda persona que pruebe interés actual en ello. Ese es el caso del acto forzado, del reconocimiento forzado, donde toda persona que pruebe interés en ello, que generalmente son los herederos, incluyendo toda persona al reconociente, se hace necesaria una reflexión a efectos de establecer su espíritu y el alcance con los que el legislador la formuló. Perdón. Tratemos de contestar las preguntas, por favor. Ok. Bien, escuchamos a Jessica Jiménez Lojano, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Doctora, yo tenía una consulta respecto a un caso. Dentro de un matrimonio nace efectivamente un niño. El padre sabe que el hijo no es suyo, sin embargo, le reconoce. En primera instancia, el padre demanda una nulidad de acto de reconocimiento voluntario. Efectivamente, en primera instancia, le niegan esta acción. Apela esta acción, pasa a la sala y la sala dice que es obligación de los jueces de primera instancia
de dirigir cuando el accionante plantea mal una pretensión. El proceso regresa a primera instancia y efectivamente aboca el proceso de conocimiento a otro juez. Le manda a completar la demanda en el sentido de que redirija su pretensión y la formula haciendo una impugnación de paternidad. Este caso, doctor, es un poco complicado, al igual que el caso que un compañero, ya explicó, respecto a que a quien se está demandando la impugnación de paternidad ya es un adulto, pero recibe pensiones alimenticias por tema de discapacidad. Entonces, mi consulta es la siguiente: ¿seguirían prevaleciendo los derechos de la persona con discapacidad ya en este proceso de impugnación de paternidad? Porque obviamente la prueba del examen de ADN va a salir negativa. Doctora, su micrófono está apagado, no sé. ¿La persona que tiene la discapacidad es el reconociente o el reconocido? El reconocido. Y ya está percibiendo alimentos por parte de su presunto padre, porque se divorciaron y todo eso. Entonces hay un proceso de alimentos de por medio. Entonces el señor nos plantea esta acción ahora, pero el chico tiene discapacidad, efectivamente. Y está recibiendo ya pensión de alimentos del presunto Sí. padre biológico. Claro, del presunto padre biológico. ¿Y cómo? ¿Con una acción o voluntariamente? No, lo que pasa es que el presunto padre se divorcia de la mamá, entonces la mamá hace un tema de demanda de pensión de alimentos. Entonces el chico recibe alimentos desde los 13 años más o menos, ahorita ya tiene 20 años por el tema de discapacidad y porque está estudiando también. Entonces, ahora está planteada ya la acción de impugnación de paternidad. Como les explico, obviamente el examen de ADN va a salir negativo porque no es del padre biológico. Pero mi pregunta es si siguen prevaleciendo aquí los derechos por el tema de discapacidad o cómo se tendría que actuar ya en esta instancia. A ver, aquí hay que aplicar lo que dice el artículo enumerado 2 y 3 de la ley reformatoria del título 5º, libro 2, que tiene que ver lógicamente con la irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad del derecho de alimentos. Y más aún, si el reconocido es una persona con discapacidad. Ya, doctora. Es decir, continúa, ¿ok? Ya. Ya, muy amable, gracias. Ok, vamos con la pregunta de Jessica Castillo y luego Javier Juan, por favor. Doctora Castillo. Ya, muy buenas noches, estimada doctora. Muchas gracias. El caso es el siguiente. Nace dentro de un matrimonio, nace un niño. Este niño, el señor tiene, por cuestiones laborales, tiene que emigrar a otra ciudad. El señor regresa a los 8 años y la señora la señora le plantea el juicio de alimentos y se establece el régimen de visitas. Cuando el niño va a visitarle al padre, el niño comienza a indicar que él no quiere estar con el padre porque la mamá ya le ha indicado a su papá verdadero. Entonces, ahora el señor está en esta disputa a ver porque si estuvieron casados estuvieron casados y voluntariamente lo reconoció, no se podría plantear ahí, no sé, la nulidad de reconocimiento por error, fuerza y bola, porque fue voluntario. Entonces, sería por impugnación tal vez ahí, o cuál sería la figura para plantear, disculpe, doctor. Aquí en este caso estamos hablando de dos derechos irrenunciables, que son los alimentos y las visitas. En el caso de las visitas, es el niño quien va a determinar con quién quiere estar, con quién quiere ejercer ese derecho de visita. No le veo muy viable que se haga la impugnación o la nulidad del reconocimiento del acto porque es evidente que existe un padre biológico y el padre que voluntariamente reconoció a ese niño como su hijo. Lo que aconsejaría en ese caso sería tratar de llegar a una mediación para que el niño no pierda el afecto tanto del un lado, que es la filiación biológica, y del otro lado, que sería la filiación social. Ya, muchas gracias, doctor.
Bien, y vamos con una última pregunta de Javier Fey. Digo última pregunta porque en realidad me gustaría también que tengamos una consideración con la doctora Marianela, porque tengo entendido que pues, ella ha regresado de un viaje justo de Berlín y presumo que este clima que tenemos en el país le recibió de una manera poco piadosa, así que... Muy mal. Poco amistosa, pero mañana ya estaré mejor. Hoy me voy a tomar una limonadita caliente y voy a estar mañana espléndida. Pero sí, realmente ha sido terrible. Sí, gracias, doctora. Bueno, lo escuchamos, doctor Fey, por favor. Muy buenas noches, doctora. Esperando que se mejore pronto. Gracias, Javier. Bueno, doctora, mira, aquí se han expuesto algunos casos, ejemplos en donde mencionan que por cuestiones afectivas el hombre ha tomado la decisión de reconocer al hijo de su pareja, pero más sin embargo a futuro por situaciones así mismo ya de discordia, decide o intenta impugnar esta situación. Entonces ahora, más que todo, no tanto por el ámbito jurídico, sino por el ámbito ya afectivo de la parte familiar, de pronto él no puede ya ahora tener un resultado favorable en cuanto a la impugnación, pero en cambio viene el aspecto psicológico. Es decir, he escuchado de padres que de alguna forma ya empiezan a tratar mal al hijo y incluso a desorientarlo porque le dicen yo no soy tu padre es otra persona, en fin, ya viene un tema de una agresión psicológica en donde al no haber podido conseguir su objetivo, él trata de alguna manera de poder expresar ese malestar y sale afectado el niño, ¿no? Porque empieza un ataque psicológico, un menosprecio y un sinnúmero de agresiones que se dan en esas circunstancias. Ahora, a su criterio, ¿cómo se debería tratar esa situación, ¿no? Al tener dentro de ese núcleo familiar este agresor que por no haber podido conseguir esa situación que lo libere un poco también a veces de esa carga económica, empieza también a atacar al niño ya. Claro, sí, es gravísimo y es una realidad que se está dando, de hecho, en los hogares del Ecuador. Es una reacción psicológica que genera una respuesta o contrarrespuesta a un hecho que es inevitable, que es la filiación paternal, la filiación biológica. Cuando hay un agresor que está afectando la tranquilidad emocional de un niño, de una niña o de un adolescente, existen criterios internacionales, tanto de la Convención de los Derechos del Niño como de la Corte Interamericana, en donde lo que se sugiere en esos casos es que haya un apoyo psicológico, un apoyo social, un acompañamiento de un equipo técnico adecuado que acompañen al niño o al adolescente en este proceso de entender por qué tengo tantas filiaciones, por qué tengo una filiación social y por qué tengo una filiación biológica. Para un niño, para un adolescente, captar y receptar una realidad de que ha vivido durante mucho tiempo en un acto voluntario de reconocimiento con un padre que no es su padre biológico y después del paso del tiempo conocer a su padre verdadero, a su padre biológico, es realmente una situación emocional sumamente grave que amerita un abordaje de un especialista en psicología para que pueda, no solamente el agresor, sino más al niño o al adolescente, hacerlo entender de que está pasando por un proceso de filiación mixta. Así se llama dentro de la teoría del derecho de familia y de la filiación, se llama una filiación mixta, porque está pasando por el proceso de aceptación o no, independientemente que en un juicio ordinario se le dé o no se le dé la razón, está pasando por un proceso en donde prácticamente la relación afectiva, la relación de apego emocional se está dando justamente con estas dos personas. Entonces, yo ahí sí siempre hago hincapié en las relaciones y las funciones que deben tener las unidades técnicas de apoyo, ¿no? Las trabajadoras sociales y los psicólogos. Lamentablemente en nuestro país
la falta de personal, el exceso de trabajos, el exceso de expedientes hace que el equipo técnico lamentablemente no realice un trabajo especializado dentro de su área. La mayor parte de informes periciales son muy generales y yo los digo, o sea, lo puedo decir con conocimiento de causa porque he sido jueza y he recibido informes periciales en donde mi equipo técnico, en lugar de darme un apoyo, me generaliza una situación que no me ayuda en la motivación de una sentencia. Y ahí está la obligación del juez en pedir una ampliación del informe para saber y para conocer un poco más a profundidad un caso, o pedir un apoyo o un acompañamiento emocional o social. Aquí estamos luchando en contra de dos factores importantes. El uno es la carencia de recursos económicos del Estado y el segundo es la carencia de la especialización en el área. Es por eso que es importante que nosotros como especialistas en el área de derecho de familia tratemos y desarrollemos estrategias de comunicación con nuestros clientes y darles todo el abanico de información necesaria para que el cliente pueda tomar una decisión adecuada, pueda irse por el lado del juicio ordinario, de declaración de la nulidad del reconocimiento de acto, o pueda irse por el proceso ordinario de la impugnación de paternidad. Entonces, ese es el punto y ese es el objeto de este estudio, de este posgrado, de esta área de especialidad, porque es una área sumamente sensible. Aquí están discutiéndose y poniéndose en juego relaciones parentofiliales. No se está discutiendo sobre un cheque, no se está discutiendo sobre un contrato. Aquí están en juego los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes que no tienen quien les defienda. A fin de cuentas, cuando ustedes se ponen a analizar quién es la parte actora y quién es la parte demandada, van a ser siempre o los padres, o los abuelos, o los parientes, pero está poniéndose en juego el derecho de sus hijos. Y quienes deben velar por proteger esos derechos de los niños son los jueces y los abogados de las partes, que en un momento determinado deben renunciar a esas rencillas emocionales y practicar la política de la mediación familiar, la cultura de la conversación y de la comunicación. Muchos problemas de filiación, de patria potestad, de visitas, de tenencia, nacen justamente porque hay problemas emocionales que no han sido abordados, que no han sido tratados. Y los problemas emocionales de los padres prácticamente son absorbidos por la energía de los hijos. Y es por eso que cuando una se pone mal, los hijos están mal. Cuando uno está en pelea constante con el padre, los hijos tienen problemas psicológicos, tienen problemas en el colegio, tienen problemas con sus hermanos, son agresivos, no duermen bien, no comen bien. Y a veces las madres nos preguntamos, ay, ¿qué será que le pasa a mi hijito? ¿Qué le va a pasar? Por eso es que es tan importante, y justamente estos tres temas que hemos abordado el día de hoy son temas que para mí son uno de los más importantes, porque de la relación parento-filial se bifurcan todos los otros derechos. De una relación parento o materno-filial sale el derecho a la tenencia, el derecho a la patria potestad, el derecho a los alimentos, el derecho a las visitas, el derecho a tener una medida de protección, el derecho a la adopción, el derecho a la autorización de salida del país. O sea, estamos tratando el día de hoy principios fundamentales, principales del derecho de niñez. Porque, ojo, una cosa es el derecho de familia y otra es el derecho de niñez. Son paralelos, se juntan, pero no se mezclan. Entonces, al momento que yo hablo de una filiación y que estoy queriendo impugnar una paternidad porque estoy decepcionada del engaño, de la mentira, tengo que pensar seriamente cuál es el daño menor que yo voy a causar a ese niño, porque ese niño no pidió ser reconocido. Ese niño no pidió venir al mundo, ese niño no pidió su apellido, pero le está quitando su derecho a la identidad, le está quitando su derecho al apellido. A no ser que hayan niños grandes, generalmente adolescentes, que están conscientes de su realidad y ellos mismos dicen en las audiencias, señora jueza, yo ya no quiero llevar el apellido de este señor porque yo ya tengo mi padre biológico. O sea, se puede hablar del allanamiento tácito
al nivel de la demanda, porque si es que el adolescente dice en audiencia reservada a la jueza que está de acuerdo, que está de acuerdo con la demanda y que está de acuerdo en ya no llevar el apellido del padre social y que quiere llevar el apellido del padre biológico, perfecto. Se acepta esa petición y se respeta en función de los artículos 44, 45 de la Constitución, del 60 del Código de la Niñez, del 11 del principio de interés superior. Y ya, pero son muy pocos casos en los cuales esta impugnación de paternidad se llega a los tiempos en que los niños pueden decidir por sí solos sobre su derecho de identidad. Normalmente las impugnaciones se dan cuando los niños están todavía pequeños. Entonces ahí hay una doble vulneración, porque el niño pequeño no está consciente en realidad de su realidad, está desarrollando la conciencia de su realidad familiar, mas no está consciente de lo que puede pasar a futuro con su identidad. ¿Ya me pasé? Y en este caso, doctora, sería la madre la que tenga que propiciar ese despliegue de este equipo técnico para la atención del niño al ver que el padre, por una situación de rencilla, está tratando de agredir y de desorientarlo en su situación y de dañar su salud mental. ¿Sería entonces la madre quien tendría que hacer eso o se lo maneja de oficio también? Puede ser la madre o puede ser un juez consciente que en virtud de ver una realidad y hacer un análisis adecuado por el principio del interés superior, en un buen automotivado se lo haga de oficio. Correcto. Ok, doctora. Muchas gracias. Muy amable. De nada, un buen placer. Bien, estimados participantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego a nuestra querida doctora Marianela por su magnífica conferencia. Esperamos que tenga una pronta recuperación. Y mañana me van a ver diferente, van a ver, prometido. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces les deseamos un feliz descanso a todos y nos veremos entonces el día de mañana a las 10 de la mañana. Feliz viernes, ¿ah? Descansen, un placer conocerles. Chao, chicos. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias.